Hola amigos de Emprendetud, soy Marcos Vera y recuerden que este es el canal de videos en temas de emprendimiento e innovación. Hoy día estamos en un nuevo capítulo de una entrevista a un actor clave del ecosistema. Estamos con Mario Adriasola, quien es emprendedor, docente y consultor en temas de emprendimiento e innovación. Mario tiene muchísima experiencia en el área, tanto habiendo desarrollado algunos emprendimientos. Entiendo que he fallado otros, como la mayoría de los emprendedores, lo cual nos da igual una mirada más resiliente, también empática del emprendimiento y saber que esta cuestión es más o menos frágil de repente, y también asesorando y colaborando con otros emprendedores, tanto a nivel de consultoría en sus negocios como también de docencia, formando a nuevos emprendedores, quien nos va a contar un poco de su historia como emprendedor y sobre todo de la visión que tiene Mario desde su experiencia y del trabajo con otros emprendedores respecto del contexto actual, quizá algunos ángulos que no estamos, que quizás no estamos viendo, el que está como pensando en emprender, pero que quizás tiene miedo porque obviamente la situación actual con la contingencia es un poquito aterradora respecto de que el nivel de incertidumbre habitual del emprendimiento es muchísimo mayor y sobre todo también dar algunas luces para el que hoy día está con su negocio cerrado, está con problemas de venta, está en su casa hoy día y no sabe bien qué hacer, quizás cómo se puede reinventar y aprovechando toda, como decía, la experiencia que tiene Mario en el ámbito de emprendimiento, tanto a nivel como personal con emprendimientos propios como asesorando a otros, ¿cómo nos podría aportar? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, tú, Marcos, ¿cómo estás? Igual. Muy bien también. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, tú también tienes mucha experiencia. Eres uno de los actores claves también de ahora del sur de Chile, no solo de la Araucanía. Has pasado por varios ecosistemas. Estábamos tratando ahí de estar en hartas partes y ahora con el tema digital y toda la aceleración de la transformación digital que estábamos conversando un poco antes de partir la entrevista, un poco a la fuerza, pero igualmente hay que verle lo positivo a la situación, se hace más posible todavía que en el fondo llegar a más personas. Probablemente, o sea, hoy día, de hecho, no he visto datos todavía pero estoy absolutamente seguro que la tasa de visualización de contenido en video digital, si ya venía subiendo a un alza brutal, ahora ya es una cuestión que se debe haber ido por las nubes. De hecho, en estos Ah, horarios va a ser regular ahora que, por ejemplo, vamos a tener algunos problemas quizás de conexión porque están todos los vecinos colgados a la red porque estamos todos haciendo uso intensivo de la tecnología para todo tipo de cosas. sí, así es. De hecho, Zoom, por ejemplo, la valorización de mercado que tiene se ha disparado, pero de una forma impresionante. Está ocurriendo eso, mientras la mayoría de los negocios están complicados, hay algunos negocios digitales que han crecido mucho, están, o sea, y no se sabe hasta dónde van a crecer, van a seguir creciendo. Las crisis siempre son crisis, pero también son posibilidades de oportunidad. Hay un concepto de la crisis que tenemos a nivel occidental que vemos el problema como algo malo, cuando la verdad que la conceptualización de un problema como algo positivo o negativo es completamente subjetiva a quien lo ve. El Mm, que se ponga a llover afuera es un problema para yo que me voy a mojar porque salí poco preparado, puedo andar en camisa como ando ahora, pero es una oportunidad para el que vende paraguas. sí, Nunca existe una situación que sea blanca o negra respecto de si es un problema o una oportunidad. Solamente existe la posición subjetiva que tú tienes de cómo viste ese fenómeno. Nada más que eso. exactamente, exactamente. Y las crisis no son conflictos. La mayoría de las personas las enfrentan como conflictos, o todos a veces las enfrentamos como conflicto, y el conflicto, para poder solucionarlo, uno tiene que estar con disposición a tomar en cuenta la opinión del otro, a buscar acuerdos, o a tomar una mejor actitud. Nada de eso sirve en las crisis, porque las crisis no es un conflicto, la crisis es una pérdida del orden. Entonces, como decías tú, cuando se pierde el orden, lo más sensato es buscar un orden transitorio. O sea, buscar cómo puedo, si no lo tengo, es cómo lo construyo, o cómo con mis pares, o con mi equipo, o con mi grupo, logramos encontrar ese orden que nos va a permitir mantenernos vivos mientras no llegue el nuevo orden.
o sea, un nuevo orden que nos permita ver cómo vamos a funcionar. No, y aparte Entonces, de eso, esto puede ser una oportunidad también para los que estaban abajo en el fondo, que muchas veces pasa en un sistema que ya viene ordenado, como bien decías tú, que hay un orden natural donde el que estaba abajo está abajo porque hay arriba alguien que lo está pisando. Y a veces en estos escenarios, ese que lo estaba pisando de arriba, suelta, porque ya no tiene fuerza para seguir pisando. Tiene que seguir, mm, tiene que preocuparse de problemas que se le vienen encima, lo pilla mal parado esto, tiene que retroceder y en ese pedazo, en ese espacio que dejó, sube el otro. Por tanto, sí, la invitación es no ver esto como algo tan negativo, porque sí efectivamente lo es, pero que probablemente tiene algunas aristas positivas que podríamos aprovechar, especialmente si éramos los que estábamos abajo. sí, totalmente. O sea, lo que dice es la clave. O sea, lo bonito de la innovación es que significa crear valor. O sea, no se trata de las cosas que pueden ser para uno. O sea, decir, por ejemplo, si alguien dice yo quiero ser millonario, es difícil que se arme una fila pidiéndole algo para que él sea millonario. En cambio, cuando alguien se preocupa de servir a otros, sí puede haber una fila. Puede haber una Claro, fila de personas dispuestas a comprarle. Entonces, es precisamente lo que dices tú. En estos momentos de crisis, los que estén con los propósitos más grandes, los que estén dispuestos a servir a más personas, los que estén atentos de las personas, los que quieran crear valor para las personas, crear valor en el sentido de que sea algo valioso para ellos en estos momentos donde perdieron el orden, sí pueden tener movimientos gigantes en las escalas sociales que mencionaste tú. O sea, alguien que parta con algo muy chiquitito puede volverse tremendamente valioso para los clientes. Porque no hay que perder el claro. foco que aquí el centro de esto es cuidar a las personas, entregarle valor a las personas. Eso, y por eso son tan importantes los emprendedores, sobre todo en los tiempos de crisis. Porque los emprendedores son los que innovan, o sea, que crean valor cuando no está claro cómo. Por ejemplo, es muy difícil que en otro espacio que no sea el rol del privado emprendedor, es muy difícil que alguien se levante diciendo yo me lo voy a jugar por crearle valor a esta persona, en lo que sea, y arriesgar todo y sin saber lo que va a pasar. Eh, Eso lo hacen los privados, eso lo hacen los emprendedores. Por eso son tremendamente valiosos porque siempre son los que permiten construir estos nuevos órdenes. O transformar las crisis, como decías tú, que otros es un problema, transformarlo en una oportunidad. O sea, absorberlo del Claro, otro y lado. la resiliencia y esa capacidad también de reinventarse que probablemente te la da también el fogueo. O sea, por ejemplo, Mario, ¿tú hace cuánto partiste emprendiendo? Y bueno, siempre está la historia de cuando uno es niño, me voy a saltar esa, porque igual hice cosas cuando es niño de emprendedor, Vendía pero hasta para los pasar, dulces, claro, la cuando estaba, colación. por ejemplo, hice varias cosas cuando niño, o sea, bueno, ya como tocaste el tema, pero no voy a contar todo, por ejemplo, juntaba zapatos eh, y los iba cambiando por cosas hasta que le podía sacar más valor. Después eh, empecé a hacer aseo en algunos lugares. Eso era en realidad porque no tenía tanta necesidad, no teníamos carencia en mi familia, era una familia de clase media, pero un día mi mamá me preguntó si me interesaba hacerlo y me di cuenta que en esos años podía quedar con una sola actividad de esa de hacer aseo, podía quedar con 5.000 pesos, que en esos años era harto, era no sé cuánto sería como tener unos 15.000 pesos ahora, unos 12.000 pesos. Entonces me compré una aspiradora y después otras personas me ayudaban a hacer aseo y ellos se quedaban con una parte y lo cual les salía beneficioso y no tenían aspiradora tampoco. Y así salían actividades que después las gastaban puras tonteras en realidad, salir con los amigos, cosas así. Pero Ah, pero saltándome todo ese tipo de cosas. tenías como el bichito, digamos, como dicen, de esto de el emprendimiento, el emprendedor se hace o nace o se hace y finalmente hay un poco de ambos. O sea, siempre está obviamente el prima el que se hace. Cualquiera podría eventualmente, si tiene las ganas y se forma para, podría emprender, pero sí es sumamente real que hay cierto componente desde el punto de vista incluso genético de algunas habilidades, competencias que se heredan respecto del emprendimiento y que hacen que una persona sea más probable que emprenda, pero sobre todo también el contexto social y sobre todo familiar que hace más o menos tendiente que uno emprenda o no. Sí, de todas maneras. Bueno, dicen que existe hasta el gen emprendedor, pero yo creo que es una disciplina, o sea, que se puede enseñar. O sea, que No, todos pueden claro. aprenderlo. Es que si no, no Pero tendría sentido hacer clases de emprendimiento porque si no tienes el gen, mejor sería hacer un test. sí, pues, lo que sí puede haber, claro, cuando se habla de esos temas, claro, puede haber la diferencia, por ejemplo, que uno puede aprender a jugar tenis, pero no todos van a ser el Chino Río, que el Chino Río obviamente viene con algo especial. Eh, Exacto.
Entonces, cuando uno mira eso, claro, puede haber emprendedores que han logrado, por ejemplo, los fundadores de Corner Shop, por ejemplo. O sea, no fue la primera vez que lo logran. eh, Tuvieron algunos éxitos, algunos fracasos, pero están haciendo cosas increíbles. O sea, algo traen, algo viene con ellos. Pero para hacer emprendimiento a otra escala, por ejemplo, o tener los propósitos, por ejemplo, que tengo yo creo que todos pueden aprender. Yo creo que sí se puede hacer, se puede, claro que hay que practicarlo, no se trata de leer un libro, o sea, tiene que ser con la práctica, desarrollar la experiencia como con cualquier disciplina. Claro. Dentro de esos emprendimientos, Yo te ¿Mm? preguntaba un poco por cuánto tiempo llevabas emprendiendo y por supuesto también si quieres contar un poco los detalles de eso, muy pensando en que si, si tú me hubieras preguntado a mí hace 10 años o 12 años, 12 años en realidad, 12 13 años cuando emprendí, la primera vez que emprendí formalmente, porque al igual que tú, había tenido otros emprendimientos anteriormente a eso, pero muy pequeños, informales, un poco como una especie como de ejercicios para generar mayor cantidad de ingresos, pero formalmente fue hace como 13 años que emprendí el primer negocio. Si me hubieran preguntado a mí, como por ejemplo, de resiliencia, de si no iba a resultar, de que en el fondo lo importante era como el camino y si fracasabas igualmente era un Mm. aprendizaje, probablemente te iba a decir en realidad no, yo quiero romperla simplemente y no pienso que nada malo me podría pasar jamás y esta cuestión es maravillosa y además me va a ir bien porque soy yo. Así Mm. de ingenuo de repente y egocéntrico es uno. Y la verdad que el que las cosas no son así, lamentablemente, la mayoría de los casos, y eso es lo que de repente uno quiere traspasar para que no te tenga que pasar no le tenga que pasar a otro, así es que uno aprende a puros porrazos. Sí, de todas maneras. Lo que yo te estaba hablando, que me lo iba a saltar en un inicio, era porque eran más juegos que emprendimientos reales. Entre Claro. otras cosas, juntemos que dice varias cosas, pero eran juegos, y el dinero lo ocupaba eh, era en realidad lo gastaba en puras tonteras. Con amigos le pasaba súper bien, pero era un juego. Entonces, nunca fue una responsabilidad, nunca no había ningún riesgo. Entonces, el primer emprendimiento que hice más serio ya era cuando estaba saliendo de la universidad. Entonces, ahí invertimos recursos, pedimos préstamos, teníamos gente trabajando y fue todo un tema hacerlo, porque ya no era un juego. Entonces yo veía mucho más cercana la posibilidad de trabajar en mi profesión, o sea, trabajar y eso lo veía como lo correcto, lo adecuado. Lo del emprendimiento partí porque que me gustaba por una parte, eh, y, y por otro lado era porque veía que podía tener mejores oportunidades. Pero me subí con muchas dudas, o sea, con mucho miedo, con muchas dudas, todo. Y al principio me fue bien, no crecimos mucho, o sea, con eso, por ejemplo, con el primer emprendimiento que tuvimos en grandes marcas, tuvimos más de 500 locales, nos hicimos conocidos, y como éramos tan chiquititos, y crecimos tan rápido, y nos invitaban a tantos lados, y éramos súper jóvenes, estábamos todavía terminando la universidad, eh, nos hacían hasta entrevistas en la revista, los diarios. A mí nunca me pasó que me creyeron una superestrella, ni me sentí importante, ni nada, pero lo que sí, eh, de repente se puso muy complicado todo y ahí no fue mal. Entonces, y el tema era que me daba vergüenza, mientras más cosas, como me hacían entrevistas, me querían conocer y más personas me conocían, me daba como más vergüenza, pensaba que era mi culpa, pensaba que era mi responsabilidad, pensaba que todo, o sea, eh, ahí aprendí que uno tiene que soltarlo, que cuando las cosas no están funcionando hay que asumirlo, es como cuando uno juega un partido del deporte que sea, Creo que ahí siempre está hay la posibilidad de perder. creo que ahí hay una primera lección súper interesante, pensando que este sea un video que realmente pueda aportar respecto de, aunque obviamente siempre es súper interesante conversar temas de emprendimiento, pero creo que ahí hay una reflexión súper interesante que haces tú, que probablemente te la da, lamentablemente, el tener ese tipo de experiencia, y es que cuando el emprendimiento no está resultando, como puede ser en la contingencia del día de hoy. O sea, hoy día es muy probable que en muchos emprendimientos que no esté resultando, porque aguantar 2 meses sin ventas con la posibilidad de que sean 3 o 4, la verdad que casi nadie aguanta. Este tema de enamorarse del emprendimiento como que realmente fuera una extensión de uno y que vaya a perder un brazo, una pierna o no sé, Claro. alguna extremidad porque no lo soltaste. La verdad que es un enamoramiento que al final incluso es peligroso, o sea,
puedes tener serios problemas económicos por simplemente no ser capaz de en algún momento tomar la decisión y decir, ok, en este momento hay que amputar. O sea, fue y la verdad que no es una parte de tu cuerpo, no es tu hijo, y vas a poder, o sea, tus capacidades quedan intactas para generar otro emprendimiento. Y probablemente, como bien dices tú, el orgullo que ha herido, efectivamente uno se siente como mal, como menos capaz, como que salís un poco con la cabeza abajo, pero se puede volver a Sí, hacerla de nuevo. sí, No, y uno no cuesta, no cuesta. se siente responsable, pues, se siente responsable de todos los problemas que pueden ocurrir ahí. Entonces, hay que liberarse un poco de eso. Por ejemplo, hace poco me llamó un empresario igual que estaba complicado, entonces me contó me dijo que estaba resistiendo, pero que me contó que ya sabía que no tenía dinero, que ya sabía que todo lo que se le venía. Entonces me dijo, ¿cómo lo puedo seguir empujando? Entonces yo le decía, lo que tenía que hacer era vivir el duelo lo antes posible, aceptarlo, después de vivir el duelo buscar los mejores caminos y que eso no se lo podíamos, o sea, que eso no se puede arreglar conversando, o sea, hay que vivirlo. Entonces yo le decía, lo único que yo le aseguro, le decía, era que después de que pase por este periodo, que puede ser una semana o que puede ser un mes, va a seguir vivo, va a seguir pensando y para atrás las cosas se ven distintas. Entonces, entonces eso es lo más importante. En otros casos, por ejemplo, que no están tan complicados, porque, o sea, alargar algo que ya está muerto es peor, o sea, se agrandan las deudas, uno afecta a las personas que están trabajando, etcétera. Entonces, si es que la situación no es tan grave, es tomar las medidas al tiro. Por ejemplo, una de las cosas cuando yo te decía que yo me sentía responsable o que me daba miedo o que me daba vergüenza, puede ser por orgullo, pero más que orgullo yo creo que también puede ser por lo que decías tú al inicio, que era que hoy día está el discurso del fracaso, pero antes de que estuviera ese discurso, uno pensaba que el éxito era lo correcto y que el fracaso era lo malo, era como que uno era mala persona si tenía fracaso, era ser responsable. Entonces, si es que hay que dejar una oficina, hay que dejarla al tiro. Si es que hay que eh, ocupar menos, vender menos, hay que vender menos al tiro. Si es que hay que buscar, si es que hay que dejar todas las actividades y todos se dedican a vender, hay que hacerlo al tiro. O sea, esas decisiones hay que tomarlas. Como si estuviéramos jugando tenis, un partido de fútbol o de voleibol. Si estamos jugando, por ejemplo, un partido de fútbol y vemos que el adversario está jugando mejor que nosotros y nos está pasando, lo peor sería mantener el mismo esquema. Lo peor sería si vemos que no tenemos ninguna posibilidad y tenemos que ponernos todos atrás, puede ser feo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo hasta que podamos reordenarnos. O sea, No, y como entonces, dices tú, el timing de esas decisiones, el momento en que los tomas es clave. Esto puede ser completamente determinante. Y también estas situaciones de crisis sirven muchísimo para repensar los negocios también en cuanto a tus estructuras de costo. Como bien dices mm, tú, muchas veces gastamos o nos generamos mochilas de costos operacionales que son innecesarias. O sea, hay mucha empresa que tiene, por ejemplo, oficinas, como bien decías tú, básicamente por un ánimo de mostrar que tienes oficinas mm, y a veces no al modelo de negocio en sí misma, si tú te vas a la estructura de costo o a los recursos clave también, si se quiere, pensemos en la metodología mm. de negocios Canvas, la oficina no aportaba ningún valor, ni siquiera era importante para tus clientes. Era Sí, simplemente un claro. tema de ego tuyo, de proyección en el fondo, de decir yo tengo oficina y voy a trabajar en mi oficina. A veces Claro, no van se a haber puede tener muchas cosas, claro, punto. claro, O sea, no, sí. no es necesario. O sea, hay un montón de cosas y lo que hemos conversado ahora en estas semanas con varios entrevistados que tienen que ver con que a veces los emprendedores tomamos decisiones que tienen más que ver con la proyección con que otros quieren, con que queremos que otros vean nuestro negocio, pero desde el punto de vista nuestro, más que desde lo que realmente agrega valor a los clientes, que a veces son cosas mínimas en realidad, y que a los que no prestamos tanta atención y nos llenamos de costos y actividades que no agregaban ningún valor y que al único que le importaban era a uno mismo. Sí, sí, pues todas esas decisiones, como dices tú, hay que tomarlas en el presente. Aparte que la angustia, la culpa, la pena, la rabia, todas esas emociones son súper potentes y súper grandes y son capaces de destrozarte antes que las tomes.
mientras las estás pensando son súper fuertes, o sea, y son muy complejas, y aparte que no solo te afectan a ti, sino que afectan tu capacidad para hacer bien las cosas. No, y Entonces, una vez que y tú, cuando las tomaste, claro, cuando las tomaste te sueltan, como que sí, viene un respiras. descanso. Sí, Entonces, es como cuando habías dicho una mentira y esa mentira te tenía pero atrapado y de repente dijiste, no, no puedo más, me tengo que sí, sincerar, yo no soy así, y vas y hablas con la persona a la que le dijiste la mentira y como que, se arregla y la todo. mayoría, en la mayoría de los casos, las consecuencias son mucho menores de las que pensaba. Sí, pues si los humanos sufrimos mucho más por lo que creemos que nos va a pasar que por lo que nos pasa. Por ejemplo, cuando éramos adolescentes, a veces podíamos sufrir mucho porque pensábamos que, por ejemplo, una mujer iba a terminar con nosotros. Y que a veces teníamos razón, pero cuando terminamos nos damos cuenta que no era tan terrible. Entonces, No, sufrimos mucho por lo que y nos todo imaginamos. tiene, sí, todo de repente, muchas cosas no son tan terribles como realmente parecen, pero la inacción, la procrastinación de repente es peor que la consecuencia en sí misma. O sea, en realidad, y sobre todo este nivel de angustia que podemos acumular cuando estamos en estos procesos complejos, donde podemos estar cerca de quebrar o de tener que cerrar un negocio, el prolongarlos en el tiempo, el estrés que causan es brutal y eso sí que nos puede llevar a incluso a generar una depresión o algo mucho peor que el enfrentarlo rápido, como bien dices tú, y pensar que todavía seguimos sirviendo para generar otros emprendimientos y que esos emprendimientos tenemos que generarlos en la base de analizar este nuevo escenario, que es distinto, ¿no? Esto ya no es igual que emprender hace 3 meses, hace 6 meses o hace un año, sobre todo acá en Chile que han pasado dos fenómenos muy grandes, primero estallido social y posteriormente ahora esto del coronavirus, entre las dos cosas juntas, la verdad que han cambiado el escenario, probablemente no habíamos tenido cambios tan radicales en los últimos 10 años, si es que no sacamos el terremoto probablemente entre Sí, medio, y tampoco fue un sí, cambio permanente. Yo creo que sí, ahora la situación actual sí va a provocar cambios permanentes, como también el estallido social. sí. Si una empresa le está yendo mal, la peor decisión que podría tomar es esperar que lleguen los momentos de calma para tomar las decisiones, porque en ese momento ya no va a haber empresa. Eh, estos cambios no van a ser tan rápidos, van a ser profundos, las empresas van a poder sobrevivir, pero van a poder sobrevivir si empiezan a buscar los órdenes que necesitan, o sea, las transiciones que necesitan o los cambios que necesitan, pero ahora ya. Tienen que, eh, ahora en este mismo momento, o sea, hay que dejar de pensar, por ejemplo, en todo lo que estamos hablando, o sea, del pensar mucho las cosas, sentirse mal, ver qué es lo que... Y tomar las decisiones ya. Por ejemplo, si a veces puede ser claro, la oficina quizás no aporta ningún valor. Quizás, por ejemplo, personas que estaban encargadas de distintas áreas quizás sí son importantes, quizás más adelante hay que volver a darle las funciones que tenían, pero quizás todos tienen que dedicarse a vender. O hay que repensar un sistema de logística, o hay que conversar con los proveedores, por ejemplo, para llegar a un nuevo acuerdo. Y decirle a los proveedores al tiro, si que no se puede llegar al acuerdo que se necesita, decirles, no, no se seguimos, se acaba todo ya. Y buscar nuevos proveedores, o buscar todas esas formas, pero las decisiones hay que tomarlas ya. Sí, Y yo creo que obvio, ¿ah? el concepto de también de reorganizar y de optimizar, o sea, ahora ya no es Mm, el momento de despilfarrar recursos en absolutamente ninguna área, o sea, muchas veces cuando las cosas están bien y cuando nos está yendo muy bien, nos acostumbramos a funcionar con procesos que no son óptimos en términos de, ¿a qué me refiero? Gastamos más en todas las áreas. Porque no importa, porque total el modelo mm. de negocio es muy rentable, estamos vendiendo harto, nuestros márgenes de utilidad igual siguen siendo buenos, por tanto no estamos preocupados de que si apretamos un poco, quizás podríamos optimizar más esos márgenes, y eso sí que nos pasa mucho a los emprendedores, empresas micro, pequeñas, medianas todavía no tienen tan optimizados los procesos. Las grandes no, pues las grandes normalmente tienen procesos muy optimizados que estrujan el valor completo y por eso tienen las rentabilidades que tienen, pero también tienen la estructura para poder hacerlo, pero los emprendedores muchas veces no lo hacemos, perdemos plata por muchas partes, pero no nos damos cuenta porque nos está yendo bien en el global. O sea, la suma y la resta, el negocio sigue siendo bueno. Pero cuando estamos en crisis pasa que como la suma y la resta ya no está siendo buena, ahí probablemente donde nos podemos dar cuenta, quizá debiéramos hacerlo siempre, pero si no lo hemos hecho, nos pudiéramos dar cuenta dónde podemos quizá recortar y hacer las cosas mejor. Sí, lo que dices tú o sea, es clarísimo. Entonces, para los emprendedores, claro, si venden tallarines y arroz y el arroz les quita dinero,
tienen que dejar ya de trabajar con el arroz. O sea, ya, aunque pensaran que más adelante puede servir, hay que dedicarse a los puros No, tallarines, ¿no? no es el momento de hacer apuestas que no sean más o menos seguras en algunas cosas justamente y hay que cortar otras y quizá una lógica muy interesante es mirar el negocio desde el punto de vista, por ejemplo, operacional y armar todo lo que se llama la cadena de valor completa respecto de analizar cada proceso, los que están de repente con Sí, más tiempo en la casa, ir analizando claro, proceso por proceso que yo hago y dónde quizá en cada proceso, dónde quizá lo puedo hacer mejor y me puedo ahorrar algún costo en el fondo en la operación que quizá sí, no había visto antes, pero ahora es el momento de recortarlo. Sobre todo para los que les queda algún grado de liquidez todavía, para que efectivamente si esto se extiende, pudiéramos hacerlo durar más sí, en po. el tiempo. Sí, en este momento esa es la clave. La clave es que eh, hay que tener liquidez, o sea, porque finalmente las empresas que se queden sin dinero para operar van a ser las que van a morir. Entonces, de las cosas que sean necesarias de retirar el gasto de dinero, que no sean fundamentales, va a ser súper importante hacerlo. Y respecto a lo de la cadena de valor que decías tú, ahí está el éxito de las organizaciones, no está en el departamento de marketing, no está en las áreas funcionales, producción, recursos, finanzas, está en lograr integrar todo el proceso, o sea, los distribuidores, los proveedores, el cliente, los trabajadores, todos. En este momento, por ejemplo, los empresarios igual pueden contar con sus trabajadores, o sea, contarles la situación en la que se están, tomar los esfuerzos, y lo más probable es que y también apoyen, porque también van a necesitar que la empresa siga funcionando para tener trabajo. Entonces, si uno logra trabajar bien con el equipo, conversar bien, pueden ser muy buenos aliados, que generalmente uno toma la posición contraria, es de no decir nada para que no se desanimen, no se asusten. Uno puede conversar, mostrar las cosas que se necesitan, que nos ayuden a bajar los costos, que nos ayuden a identificar esos gastos de dinero para que la empresa pueda funcionar bien. Eso es súper importante. Pero respecto a lo que decías tú, la parte más complicada en las pymes, a mí me encantan las pymes, me gustan mucho las pymes, soy fan de las pymes y de todo, pero una cosa que le cuesta mucho a las pymes, y que sí lo tienen las grandes empresas, es que las pymes las decisiones las toma el dueño de todo, o sea, decide todo. En cambio, en las empresas grandes, esto está matizado por los directores. Entonces, es más fácil que se equivoque una persona, aunque sea inteligente, que se equivoquen hartas. Entonces, en estos momentos de crisis, igual es bueno tener apoyos, que pueden ser, claro, en este momento a veces es difícil tener los mejores, por ejemplo, directores profesionales, pero sí pueden haberse, por ejemplo, tomarse decisiones incluso entre pymes, o sea, que con los pymes conversen con otros pymes y que se ayuden a tomar decisiones. Tener de repente algunos expertos externos, o sea, cuando las decisiones se toman en grupo, es más fácil encontrar la oportunidad, y cuando las Claro. decisiones se toman de forma tosúa, es más fácil que uno se equivoque, sobre todo cuando uno está colapsado. De repente la versión muy, en el fondo, de bajo costo de eso puede ser justamente la posibilidad de contarle tu situación a otro emprendedor que pueda en el fondo tener un bagaje similar al tuyo o más o menos y pedirle su opinión. Normalmente los emprendedores nos caracterizamos por ser bien solidarios con otros, sobre todo a mayor tiempo que llevamos emprendiendo, porque sabemos que esto todo lo que cuesta y probablemente vamos a estar disponibles para ayudar a otros, pero de repente a mucha gente le cuesta pedir ayuda. Claro. Sí, pues, de todas maneras. Entonces, eso es un muy buen ejercicio, empezar a hacerlo para armar una suerte de directorio, aunque sean transitorio e improvisado. Entonces, eh, pero por ejemplo, tú eres un buen director, pues tú asesoras a pymes desde hace mucho tiempo. Entonces, las pymes que puedan hacerlo, que lo hagan, pues, pero las que no puedan, por ejemplo, tener directores profesionales, o mentores, asesores, o directores formales, o todo lo que está ahí, claro, se pueden hacer dentro de los grupos. Se pueden armar mesas de conversación incluso para tomar las No, y decisiones. yo creo que hay mucha gente que está disponible, me incluyo en realidad, yo de hecho en esta crisis lo he hecho bastante porque se da naturalmente, o sea, si alguien te cuenta que estoy súper mal y no sé qué hacer, obviamente uno tiende a tratar de darle algún tipo de aliento y alguna opinión respecto de qué podría hacer, entonces creo que está todo para que se generen ese tipo de conversaciones y es un tema súper interesante que hubiera traído a colación porque de repente puede ser un escape para muchos, incluso a nivel de terapia, ¿eh?
probablemente hay muchos que están como encerrados con esto y la situación no es tan terrible quizás como la ven desde solamente la perspectiva de uno, porque uno mismo tiende a ahogarse, sobre todo cuando vive estas cosas solo, que cuando las compartes. Sí, pues sí, de todas maneras. En el mundo de las startups, esto ya se está haciendo hace mucho tiempo, porque se dieron cuenta que las startups que tenían buenos directorios eran mejor se valoraban mejor por los inversionistas. Pero en el mundo de las grandes empresas, eso es una costumbre muy, muy, muy antigua. O sea, tener directorio es algo muy antiguo. Y hay excepciones, por ejemplo, por ejemplo, las empresas de Goldman funcionan como pyme, él toma todas las decisiones, pero él es una excepción en el mundo. Las grandes Claro. empresas generalmente la decisión la toma el directorio, la toma el directorio. Sí, y también, bueno, estadísticamente los emprendimientos más exitosos son los que tienen socios y efectivamente un modelo más consultivo respecto de que una sola persona tome las decisiones, efectivamente, probablemente minimiza muchísimo, no probablemente, seguramente minimiza el riesgo como tú bien comentas. Por tanto, también ahí hay otra cosa más donde esta conversación quizás puede aportar. O sea, busquen personas que les puedan aportar, no sé si el concepto será director, pero búscate el amigo emprendedor de al lado o el grupo de emprendimiento del barrio y conversa ahí con gente que pueda estar en la misma situación que tú. Y todos no es feliz. O sea, no conozco a nadie el día que me diga, no, sí, un par de algunos negocios muy particulares que me digan hoy día, sí, no, más que antes me piden la Ibrile, hay un par. Pero la gran mayoría no ha recibido más o menos la técnica, por tanto, todo empezar con eso, pero que llevamos más tiempo viendo también, estamos más acostumbrados a probablemente aportar, porque todos los que íbamos aprendiendo más relaciones entonces que se empiece la canción de la mayor empatía. Sí. Sí, te alcancé a entender, pero el audio está como con mucha reverberación, me parece. Se escuchaba como muy robótico y con mucho eco. Ya, y ahora se mejor. No, Ya, está con... ¿Tú me escuchas bien a mí o no? yo te escucho súper bien. Ya, yo te escucho así como... Hola, 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 así. ¿Cómo estás, Tata? Mis vecinos me están saboteando el audio a esta En hora. internet. De todas maneras, Mario, por un tema también del horario, porque todos tenemos que pasar a hacer otras actividades probablemente ya familiares por el horario que estamos grabando, no, ahora después de la entrevista va a ser en otro horario. Quería agradecerte muchísimo el que pudieras conversar con nosotros hoy día, el aporte sobre todo desde tu experiencia y empatía hacia otros emprendedores y dejarte invitado para otras conversaciones similares a esta, probablemente en otro contexto, porque tú tienes un montón de experiencia y cosas que aportar. Súper. Te agradezco a ti por la amistad, el invitarme, las conversaciones igual. Y para cerrar también me gustaría invitar a las personas que empiecen a acercarse lo más posible a todos los contenidos de transformación digital. O sea, las que logren hacer el traspaso, yo les decía por un lado que la menor cantidad de riesgo posible, pero en lo de transformación digital, ahí sí vale la pena. Se está construyendo un nuevo escenario y las empresas que son digitales están creciendo. Esto venía desde antes. O sea, para que lo veamos en la práctica, por ejemplo, porque podemos hablar de los camiones que están en las mineras que son pilotados desde Japón. Y ni siquiera para manejarlos, sino que para controlarlos con algoritmos. Pero para en la práctica podemos ver que nos llegó Facebook, nos llegó YouTube, nos llegó Uber, nos llegó Netflix y nos van a seguir llegando. Y no son latinoamericanos. Entonces los expertos dicen que están 20 años más avanzado que nosotros en Latinoamérica estamos con 20 años de retraso. Todas estas plataformas que existen, por ejemplo, Teams, que permite hacer una cantidad impresionante de cosas, Zoom, Trello, Slack, existen un montón de herramientas que permiten que las personas trabajen mucho más conectadas como si estuvieran al lado. Entonces, la invitación es que puedan conocer estos espacios. Uno de los emprendimientos donde yo participo se llama Turingo. Entonces, turingo.com. Entonces, quería contarles también que hay un curso gratuito que se liberó para los emprendedores que es de creatividad. Entonces, al entrar a turingo.com, se le puso Turingo en honor a Turing, ¿ya? Al ingresar a turingo.com les van a pedir registrarse y va a haber un curso con varios capítulos de creatividad con un profesor que es súper bueno, que es súper
súper entretenido. Entonces va a estar ahí para los que quieran poder conocer un poco más cómo afrontar estos procesos de crisis con creatividad. Eso, Perfecto. y agradecerte por invitarme, por estas gratas conversaciones. Por supuesto, Mario, muchísimas gracias. De todas maneras, te voy a pedir por interno después los datos para el curso, los links, también algunos datos de contacto de Mario. Mario también hace actividades de consultoría y apoyo a emprendedores, docencia, capacitación. Si alguno de ustedes se quiere poner en contacto con Mario para cualquier tipo de actividad y también este curso que Mario estaba comentando, todos los links y la información va a quedar en la descripción del video, disponible para que quien lo necesite lo pueda encontrar ahí. Agradecer una vez más que nos hayan acompañado a esta entrevista. Recuerden, si no lo han hecho, suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones. También dar me gusta y compartir el video para que lleguemos a más emprendedores. Y nos vemos en un próximo video.